El agua es una de las sustancias más importantes de nuestro planeta. Cubre el 70% de la corteza terrestre. Es parte fundamental de numerosos procesos industriales y maquinarias. Además, se está muy fresquito en ella. Pero lo más importante, es esencial para la supervivencia de toda forma de vida. Sin agua, la vida no hubiera sido posible tal y como la conocemos. Pero, ¿qué hace el agua tan especial? Vamos a ver algunas de sus propiedades. La capilaridad es la cualidad por la que un fluido puede ascender por un tubo sin necesidad de un esfuerzo externo. El agua la presenta. Esta propiedad permite a las plantas distribuir la savia hacia arriba sin ningún gasto de energía. El agua presenta un elevado calor específico. Requiere de mucha energía poder calentarla o enfriarla, mucho más que otros materiales, como el silicio que conforma las rocas. Esta lentitud al cambiar de temperatura constituye uno de los factores por los que la temperatura de nuestro planeta se mantiene estable. Se puede apreciar muy bien en las zonas de costa. Por la mañana, la roca se calienta rápidamente por la luz solar, mientras que el mar se calienta más lentamente. Así que podemos considerar que la roca está caliente y el agua está fría. Al juntarse la costa, creará una temperatura media. Durante la noche ocurre exactamente lo opuesto. La roca se enfría rápidamente, mientras que el agua, que por fin se ha calentado después de toda la mañana, está a una temperatura alta. Al juntarse la costa, dará lugar a la misma temperatura media, estabilizándola. Por último, la propiedad más curiosa del agua. Mientras que la mayoría de los compuestos al congelarse se comprimen, es decir, disminuye su volumen, el agua se expande. El hielo tiene un volumen mucho mayor que el del agua. ¿Cómo? ¿Y cómo pueden justificarse todas estas propiedades? El secreto está en la molécula. Todo el mundo sabe que la fórmula molecular del agua es H2O. Esto quiere decir que cada molécula de agua está compuesta por dos pequeños átomos de hidrógeno y un gran átomo de oxígeno. La pregunta aquí es, ¿cómo se unen estos tres átomos? Primero debéis saber que los átomos tienden a la estabilidad. Esto lo consiguen perdiendo o ganando electrones, de modo que su última capa se quede llena. Por ejemplo, el hidrógeno, que solo tiene un electrón, tiende a ganar uno más para tener su capa llena. El oxígeno, en cambio, tiende a ganar dos electrones más para tener su última capa completa. Lo bueno es que los elementos suelen ayudarse unos a otros para conseguir esta estabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Compartiendo los electrones. Imaginemos la siguiente situación. Un átomo de hidrógeno pasa muy cerca de un átomo de oxígeno. El oxígeno inmediatamente querrá quitarle el electrón al hidrógeno, pues tiene mucha tendencia a robarlos. Pero el hidrógeno no lo va a dejar ir con facilidad. Además, el hidrógeno, al estar muy cerca del oxígeno, intenta robar uno de sus electrones, pero el oxígeno no lo permite. Esta incesable lucha por quedárselos permite que los electrones se encuentren en una zona intermedia entre los dos átomos, de modo que se puede considerar que pertenecen tanto al oxígeno como al hidrógeno, quedando así el hidrógeno estable, pues ha conseguido el electrón que necesitaba. Así es como el hidrógeno se une al oxígeno. Ese tipo de unión, donde se comparten los electrones, se llama enlace covalente. Para que la molécula de agua se forme, el oxígeno atrapa de la misma manera a otro hidrógeno, y así los tres átomos consiguen la estabilidad. Sin embargo, el hidrógeno y el oxígeno no comparten los electrones de manera justa. El oxígeno, al tener más fuerza, atrae al par hacia sí mismo. Como los electrones son partículas con carga, se crea un dipolo entre la zona del oxígeno, con carga negativa por la presencia de los electrones, y la zona del hidrógeno, con carga positiva por la carencia de estos electrones. Se crean dos dipolos en los dos enlaces, lo que convierte a la molécula de agua en una molécula polar. La polarización provoca la interconexión entre las moléculas de agua. La zona negativa atraerá la positiva de otra molécula, generando un enlace intermolecular muy fuerte y sencillo, llamado puente de hidrógeno. Este es el secreto de todas las propiedades del agua. La capilaridad se produce porque la adhesión de las moléculas es muy alta, debido a la abundancia del puente de hidrógeno. Requiere de mucha energía calentar el agua, porque parte de la energía va directamente a destruir los puentes de hidrógeno, y al contrario, el agua se enfría lentamente porque requiere de mucha energía reconstruirlos. Por último, ¿por qué el hielo ocupa más volumen que el agua líquida?
De nuevo, los puentes de hidrógeno. En el agua líquida, las moléculas pueden moverse de un modo desordenado, de modo que no se crean muchos puentes de hidrógeno, o simplemente estos son muy elásticos. Cuando el agua se enfría, sus moléculas se mueven más lentamente, lo que favorece la creación de puentes de hidrógeno que fuerzan a una estructura mucho más ordenada. Esta estructura es hexagonal y de un tamaño mucho mayor que la distribución caótica del agua líquida, lo que se traduce a un volumen final mucho mayor. Y estas son las propiedades del agua. Lo más curioso es que todo lo que hace maravillosa el agua se basa en una cosa, en que el hidrógeno y el oxígeno son capaces de compartir. Buenos días. Y es verdad, el agua es la sustancia más maravillosa que existe en este planeta. Yo la admiro bastante. Sin el agua estuviera muerto. Sin el agua no habría alimentos. Sin el agua no se produciría la homeostasis de nuestro cuerpo. Y el agua, que es la sustancia más humilde de esta naturaleza, tiene propiedades que ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿no? Estudiar el agua es toda una carrera. El agua, enlaces covalentes, el agua, compuesto polar, el agua, puente de hidrógeno también, ¿no? A ver, vamos a ver qué me están poniendo por ahí. Está grabando, ¿no? Dice en el chat, buenos días y buenos días a todos. Ya. Hablamos del agua porque está hablando el video, bueno, el señor del video dice que están uniendo una molécula de agua con otra molécula de agua, ¿no? O sea, ya entre moléculas, por eso se llama fuerzas intermoleculares. Sustancias covalentes, ¿ah? No otra sustancia. Todo lo que es covalente, agua, ácido clorhídrico, yodo 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, que son covalentes, polares o polares, de alguna manera ya si yo tengo una molécula y otra molécula a su alrededor, entonces de alguna manera se tendrán que atraer. O de repente no se pueden atraer. Entonces hay tres fuerzas entre moléculas, ¿no? Intermoleculares, que la vimos la semana pasada. Pero vamos a desarrollar un poco más tranquilos esta semana, sin apuros, y para explicar algunas propiedades de las sustancias. Y también vamos a mezclar, ¿no? Algunas sustancias de repente puritas. Vamos a sacar un ratito esto. A ver, estas fuerzas intermoleculares, la segunda parte, la última. Y les doy la noticia de que es la última clase del año. Ahí. La última clase del año, o sea, ya no hay más clases, ya. La próxima clase es un repaso de todo el bimestre y después viene el examen. Yo estoy preparando los exámenes para que cada uno de ustedes tenga un examen distinto y lo haga antes de la clase y en plena clase me vienen las respuestas. Ojalá que se pueda. Semana 3 semanas por Navidad, sí, es verdad, ya viene la Navidad. Mi regalo, tienen que darme. Miren, acá un ratito antes de pasar nuestras diapositivas, no sé si se puede ver acá, vamos a sacar esta, explicarlo un poquitito. Dice, yo tengo acá en este recipiente agua, H2O, pero agua pura, supongamos que es agua pura, ¿no? Agua destilada, agua desionizada, agua sin ninguna sal disuelta. Entonces, se supone que el agua, una molécula de agua, unida con otra molécula de agua, de alguna manera se atrae, ¿no? Por eso es que forman un estado líquido y todo eso. Hay unas fuerzas entre las moléculas de agua que se llaman fuerzas intermoleculares. Y vimos que esas fuerzas intermoleculares, la que prevalece es el puente de hidrógeno en el agua. Pero acá tengo ahora agua y oxígeno. No sé si se ve, O2. El oxígeno que está en el aire, de alguna manera, tendrá alguna relación con el agua. Se puede disolver oxígeno en agua, puede haber un enlace, una fuerza de unión entre ellos. El oxígeno es una sustancia covalente apolar, o sea, no tiene polo. Vimos, ¿no? Hace unas semanas tenemos una molécula de oxígeno que tiene un doble enlace, electrones libres, 4, o sea, 4 pares de electrones libres, y por lo tanto, como no hay electrones, no hay átomo central, no hay electrones, están por todos lados, esta es una molécula totalmente apolar, ¿no? Ya, pero si es apolar y el agua es polar, debería no haber ninguna atracción entre una molécula apolar con el agua, que es una molécula completamente polar. No debería. Pero sin embargo hay oxígeno que sí se disuelve en agua.
Y dijimos la semana pasada también, ¿no? Es porque hay una atracción, pequeña, pero hay una atracción. Pero en este caso no es una sustancia, no es una molécula con otra molécula similar. Es una molécula de agua, vamos a poner aquí la molécula de agua, H2O, que es más o menos así, ¿no? HOH, negativo por acá y positivo por acá, es polar, ¿no? Ah, ahí, ya está. Entre apolar y polar, son dos sustancias, o sea, hay una interrelación o una atracción de repente entre una molécula con otra de otra especie, distinta totalmente, ¿no? Oxígeno con el agua. Si hay una atracción pequeñita, y esa atracción pequeñita hace que una cantidad pequeñita de oxígeno pueda disolverse en agua. Por eso es que los peces pueden tomar el oxígeno del agua, de mar o de la pecera, si tenemos una pecera ¿no? o un estanque de agua, siempre va a haber oxígeno disuelto, poquito, pero hay. Es una relación entre una molécula apolar con una polar. Esta interacción, o atracción de una apolar con una polar, se llama atracción um, dipolo, o bueno, polo-dipolo inducido. Lo vamos a ver en un ratito. O sea, acá hay una molécula que no tiene polo, pero el agua sí tiene polo. Y si se atrae un agua con un oxígeno, una molécula de agua con oxígeno, esa polaridad del agua hace que el oxígeno de alguna manera adopte una polaridad. O sea, como si se cargue de un lado, ¿no? Eso se llama inducir. Es como si estuviera diciendo, oye, cálate para poder atraernos. Y el oxígeno de alguna manera adopta una polaridad, pero pequeñita, instantánea, de tal manera de que hay una atracción pequeñita entre ellos. Entonces, cuando son dos moléculas distintas, sí se produce esta atracción. Pequeña, ¿no? Fuerza pequeñísima. Por eso es que el oxígeno se atrae de alguna manera con el agua, pero no tanto. O sea, el oxígeno no se disuelve en agua, se disuelve poquísimo. Que yo creo que es 0,03 gramos por litro. O sea, poquísimo, ¿no? Casi nada. Pero para los peces es suficiente, porque los peces son animales que requieren de muy poco oxígeno. Nosotros en el agua no nos convendría vivir en el agua, porque nosotros obtenemos oxígeno del aire de 21%, bastante oxígeno, y es lo necesario para nosotros. Si nos vamos a Puno, que tenemos menos oxígeno, vamos a estar así porque nos faltaría oxígeno. Pero, y si fuéramos acuáticos, tampoco no podríamos vivir, ¿no? Tendríamos que desarrollar algunos órganos para poder obtener más oxígeno del agua de alguna manera más eficiente, ¿no? Como lo hacen los peces con sus branquias o las ranas con sus piel media húmeda y todo eso. Entonces, miren, pero hay una interacción entre agua, que es una molécula polar, con el oxígeno, que es una molécula apolar. Y también puede haber agua con sal, cloruro de sodio. También, mire, son dos compuestos distintos. Un compuesto iónico, cloruro de sodio, es un compuesto iónico, cristalino, y agua, que es un compuesto polar. Ahí sí se atraen, porque miren, los iones tienen de alguna manera carga eléctrica, ¿no? Y el agua es polar, entonces se atrae. Y por eso es que el agua y la sal se atraen de tal manera que la sal se puede disolver 30 gramos de sal por cada 100 centímetros cúbicos de agua, bastante, ¿no? Y el azúcar también es una molécula polar, el azúcar polar, no iónico, y también se disuelve bastante azúcar en agua, ¿no? Se disuelve más de 100 gramos, 180 gramos por cada 100 centímetros cúbicos de agua, bastante soluble en agua el azúcar. Por eso se forma la miel, la melcocha y se hace caramelos y todo eso. Y en este caso tenemos en un recipiente cerrado, no sé si se dan cuenta que está cerradito, no tiene, la tapa está cerrada aquí, y tenemos un gas helio. El helio es solito. Es un gas noble. El gas helio, un átomo de helio unido a otro átomo de helio. No se atraen, pues, porque son compuestos, bueno, en este caso es un elemento químico que no tiene polo, apolar completamente. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si yo tengo helio que no tiene reacción química con nadie y no se atrae con nadie, no quiere nada, no quiere saber nada con otro helio, ni con cualquier otro gas, ¿por qué entonces existe helio en forma líquida? ¿Por qué existe helio líquido? Porque de alguna manera tiene que haber una atracción entre ellas. Cuando yo comprimo el helio, lo achico, o sea, hago que el volumen sea de tal manera de que haya mucho helio junto, acá bastantes átomos de helio, ya llega un momento en que se van a juntar tanto, es como si estuviéramos metiendo en el salón de segundo, secundaria, que solamente entran 30, y meto 200 personas, ¿no? Qué va a pasar cuando tengo 200 personas dentro del salón? Van a estar todos juntitos unos con otros, ¿no? No va a haber espacio ni para moverse. Entonces, de eso nace de que va a haber una interacción, ¿no? Va a haber de repente un choque entre unos con otros. Acá también, si hay mucho helio en un recipiente pequeñito, presión alta,
y bajo la temperatura, de tal manera que cuando se enfríen, ellos van a querer de repente arroparse, juntarse con otros para obtener energía entre ellos, entonces va a surgir una fuerza débil, pero que se llama la fuerza de London. Son compuestos apolares, pero se atraen de alguna manera formando unos dipolos inducidos. Se atraen y de tal manera que el helio se junta uno con otro y se forma un helio en forma líquida. Y también hay en forma de sólido, ¿no? El CO2, por ejemplo, también es hielo seco, que es CO2 sólido. Entonces, sí hay algunas fuerzas de interacción entre los helios, a pesar de que son gases nobles y que no hay, son moléculas completamente apolares o átomos completamente apolares. No tienen polos, pero tiene que haber una atracción. Esa atracción es las fuerzas de London, que son las atracciones que se dan generalmente cuando yo tengo un elemento o un compuesto que está bien junto con otro, de tal manera de que se hace una especie de dipolo inducido. Más o menos de eso se trata, ¿no? Obtener de repente una explicación de por qué algunas sustancias que aparentemente no deben juntarse unas con otras, por qué sí se juntan al final y se vuelven líquidas, como el GLP, el gas licuado de petróleo, o como el helio líquido, que venden helio líquido, ¿no? O el oxígeno líquido también puede haber, ¿no? El oxígeno es apolar. Entonces, ¿cómo se forma oxígeno líquido si no se debe atraer una molécula de oxígeno con otra? Cuando yo presiono, la presión es altísima y la temperatura es muy baja, sí hay una interacción entre oxígeno con otro oxígeno que se llama fuerza de London. O entre oxígeno y oxígeno, ¿no? Ahora, si hay oxígeno con agua, ya no es fuerza de London, simplemente es una fuerza de atracción polar con una molécula apolar. Vamos a ver nuestra clase de hoy día, es la última clase del año, miren, se terminó prácticamente. La próxima semana hay un repaso y después viene el examen bimestral del cuarto bimestre. Estamos entonces con la última clase, que es la segunda parte de fuerzas intermoleculares. La semana pasada de repente no se entendió mucho, ¿no? Ahora vamos a ver, ojalá que se entienda un poco más, porque esto da explicación a muchas propiedades físicas de muchas sustancias, ¿no? Especialmente agua, sales, los gases, sustancias covalentes, sustancias iónicas, los metales inclusive, ¿no? Vamos a ver, vamos a ampliar esto. Ya está. Estamos en la semana 7, 30 de noviembre, mañana ya es 1 de diciembre. A esta representación, ¿a qué se refiere? A esto que está acá. ¿Les parece conocido? ¿Cómo se llama esta atracción entre una agua con otra agua? Acá hay un enlace, miren. Carga positiva y negativa. ¿Cómo se llama esto? London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. ¿Qué me dice? Escríbamelo si no. ¿Qué atracción habría entre una agua con otra agua? Una molécula de agua con otra molécula de agua. Miren que son polares, ¿ah? Acá tienen polos y puede ser que sean dipolo-dipolo. Pero el agua tiene un enlace entre OH y los enlaces OH son puentes de hidrógeno. A ver qué me ha puesto por ahí. Puente de hidrógeno, dice Sánchez y Parraguirre. Sí. Entonces el agua tiene fuerzas intermoleculares que se llaman puente de hidrógeno, ¿no? Por supuesto que también tiene fuerzas de London, pero dipolo-dipolo no. Vamos a ver por ahí unos cuadritos que hay que llenar para entender un poco más esto. Vamos a pasar esto rápido. Acá está en el puente de hidrógeno, semana 7, 30 de noviembre, fuerzas intermoleculares, segunda parte. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, los objetivos es lo de menos, ¿no? Es identificar las fuerzas intermoleculares, enlaces covalentes, e interpretar las propiedades de algunas sustancias, ¿no? Utilizándolas o relacionándolas con las fuerzas de Van der Waals. Hay que definir algunas cositas aquí, que tiene que estar claro lo que es fuerza de Van der Waals y todo eso. Por eso hay unas tablitas que les he puesto. Las fuerzas intermoleculares, dice, fuerzas de Van der Waals, las primeras que hay. En realidad las fuerzas de Van der Waals son 2, pero lo he ampliado a 3, para poder entender un poco más. Dice, fuerzas dipolo permanente, dipolo permanente. O sea, ¿qué significa? Cuando ya tengo una molécula que sí tiene un polo y siempre va a tener una polaridad, y se junta con otra molécula que también tiene polo y siempre va a tener una polaridad. Esas fuerzas se llaman dipolo-dipolo, o sea, DD, se llaman fuerzas de Keeson. Así, miren, esto, Keeson. Es entre dos moléculas polares, próximas. Se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas con el polo negativo de la otra. Dice, es más intensa cuanto más sea la polaridad. Son llamadas dipolo-dipolo DD. Miren algunos ejemplos. H2S, CH3OH, el azúcar, la glucosa, que es el 6H12O6, y se disuelven en solventes polares como el agua.
Esto que está aquí es la primera fuerza que se llama fuerzas DD, o sea, dipolo-dipolo. Es cuando hay atracción entre dos moléculas que son polares. Vamos a ver, en el caso de esto, por ejemplo, H2S. Entonces, ¿qué necesitamos para ver si nuestra molécula hay una atracción entre las moléculas que son de dipolo-dipolo? Necesitamos saber cómo es la estructura de Lewis de la molécula. Necesitamos saber si esta es una molécula polar o apolar. Molécula, no compuesto iónico. Entonces, es necesario determinar si es polar o apolar. Y para eso, a veces no basta con tener la fórmula, ni tampoco con decir la electronegatividad de uno o de otro, sino que hay que saber cómo es la molécula. El H2S, por ejemplo. Vamos a borrar esto un ratito y vamos a poner una molécula que sí sea polar. A ver. Estamos viendo lo de la semana pasada, pero ya un poco más extenso. Tenemos tiempo. Ojalá que nos alcance por toda la clase y hacer la tarea. Le voy a sacar esto del audífono. Acá tengo el H2S. H2S. Se parece al agua, ¿no? Sino que la diferencia es que en vez de decir H2O es H2S. Y el azufre con el oxígeno son de la misma familia, así que deberían ser iguales, ¿no? O parecidos. Son de la misma familia, son como primos. Pero el azufre y el oxígeno, que son familia anfígenos los dos, hacen moléculas de H2S y H2O totalmente distintas. Porque una de ellas tiene puente de hidrógeno y la otra no. Esta no tiene puente de hidrógeno. Pero ¿cómo sé? Tengo que hacer la estructura de Lewis. A ver, ¿puedo hallar los electrones de valencia, todo eso? Ya no. Vamos a hacerlo de frente. El azufre con sus 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el hidrógeno por acá y el hidrógeno por acá. Ya está. El hidrógeno, por supuesto, que tiene un electroncito, ¿no? Ya está. Fácil, ¿no? El hidrógeno se enlaza por acá, este se enlaza por acá, el azufre tendría los 8, tendría 2 pares de electrones compartidos y 4 electrones, o sea, 2 electrones libres, ¿no? Entonces se haría un enlace así, azufre, hidrógeno, hidrógeno, y yo lo inclino un poquito porque los electrones van a tratar de estar en un solo sitio, ¿no? Como en el agua, ¿no? 1, 2, 3, 4. Está. La molécula, bueno, el átomo central de esta molécula, el átomo central que es el azufre, tiene electrones libres. Entonces, si tiene electrones libres en mi átomo central, es una molécula polar. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Esto es polar. Covalente polar. ¿Por qué covalente? Porque está compartiendo electrones, ¿no? Acá tengo un par de electrones y otro par de electrones que están compartidos. Pero es una molécula polar. Por lo tanto, si es una molécula polar, tengo que descartar. Hay un enlace HF, HO, HN, para ver si es puente de hidrógeno. A ver, HF, HO, HN. No hay. Hay HS. Y eso no es puente de hidrógeno. Por lo tanto, esto sería una molécula que, que es covalente polar y que si se atrae a otra molécula de H2S, o sea, otra molécula de ácido sulfídrico, si se atrae una con otra, pues habría una atracción entre dipolo-dipolo, porque los dos tienen polos. Más o menos así sería, ¿no? Voy a borrar esto de aquí, voy a poner acá el HSH. Miren que los electrones libres hacen que toda esta parte de acá sea negativa y esta parte de acá sea positiva. Positivo y negativo. Entonces, en vez de poner esto que está aquí, que parece una B, lo voy a poner así, ¿no? Como si fuese más o menos una cosa así. Positivo y negativo. Y si yo tengo otra molécula de H2S, entonces la parte negativa se va a juntar al positivo. Y otra más, de repente acá, ¿no? Se atraería por acá con un negativo y con un positivo. Y así se van formando las uniones de una molécula con otra, no enlaces, sino moléculas de una con otra. De repente por acá tengo un positivo, a otro negativo se junta por acá, ¿no? Y de repente aquí hay un negativo con otra molécula, pero la parte positiva junto a la negativa y acá la negativa. Entonces, más o menos esta es una representación de una fuerza intermolecular dipolo-dipolo, pero esto es un dipolo permanente, o sea, el H2S tiene polaridad siempre, siempre tiene polaridad, es una molécula polar siempre. Por lo tanto, esto se llama DD, dipolo-dipolo. Es una atracción fuerte, pero no tan fuerte como el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo. No tiene,
tiene fuerzas de London también, porque todas las moléculas tienen fuerzas de London, ¿no? Una atracción débil, pero más predomina el dipolo-dipolo. Entonces, por eso es que tenemos que saber cómo es la molécula para determinar si es polar o es apolar. Si es polar, yo ya sé qué fuerzas pueden haber entre esas moléculas, siempre y cuando sean las mismas, ¿no? Las mismas moléculas. Y si es polar, también yo sé qué fuerzas pueden haber, dependiendo de los enlaces también, ¿no? Pero si yo tengo esto y lo quiero juntar con una molécula que no sea de H2S, otra, por ejemplo, oxígeno, vamos a borrar esto. Voy a obtener una molécula de H2S, está por aquí. Voy a ponerle así, H2S, o sea, HSH, 4 electrones. Es una molécula polar. Entonces voy a tratar de dibujarla así como un polo, ¿no? Más o menos así. Acá negativo y acá positivo. ¿Y qué pasaría si yo tengo, al igual que tengo una molécula de H2S, esto, tengo una molécula de O2? La molécula de oxígeno es una molécula completamente apolar. Todo lo que es O2, cloro 2, yodo 2, bromo 2, hidrógeno 2, todo apolares. Entonces, aquí yo tengo una molécula que no tiene polo. La represento como si fuese una bola nada más. O de repente la represento como si fuese una especie de, así como si fuese un pan, algo así. Ahí está, mi O2. No tiene polos, no puedo poner entre positivo y negativo porque no hay polo. Pero sin embargo, habrá una atracción entre este apolar con esto que sí es polar permanente. Este es apolar completamente, oxígeno. Sí hay una atracción pequeñita, pero para eso necesitamos inducirla a que se polarice, porque esto de aquí se atraería con este de acá siempre y cuando haya una polaridad, o sea, positivo con negativo, negativo con positivo. Por lo tanto, esto de aquí, voy a poner aquí la molécula más acá cerca. Al encontrar una carga positiva cerca, lo que va a hacer es polarizarse. Se hace un negativo por ahí. Y si se es negativo por acá, o sea, significa que todos los electrones se están juntando en un lado, entonces esta parte se va a hacer positiva. Entonces, el oxígeno que era apolar, ahora se volvió polar, pero es una polaridad rapidita, o sea, efímera, muy rápida, se va a desaparecer, instantánea. No es permanente, el otro sí es permanente, es constantemente polar, pero acá no, esta polaridad se ha hecho solamente porque se ve inducida por esta carga de acá. O sea, la carga positiva que encuentra acá el oxígeno hace que de alguna manera los electrones se reacomoden y se formen de la parte de arriba más electrones que en la parte de abajo. Lo induce y se polariza. Y ahí ya viene una atracción entre estas dos moléculas que son de H2S con O2. ¿Qué atracción es? Es una atracción de un dipolo con uno que es un dipolo inducido. Sería dipolo con dipolo inducido. Que sucede con moléculas polares y con moléculas apolares. Eso pasa con el agua y el oxígeno. El oxígeno, como les digo, se disuelve en agua en pequeñas cantidades. Pero ¿cómo? Si no se deben atraer, se atraen pero poquito. El oxígeno se induce, se polariza un poquito y al final se atrae con las moléculas de agua, algunas moléculas de oxígeno, y por lo tanto puede haber oxígeno disuelto en agua, ¿no? Les dirá, pero el oxígeno disuelto en agua. Sí, el CO2 también, que es apolar, CO2 apolar, también se disuelve en el agua y se forma el gas carbonatado de las gaseosas. Pero ustedes se dan cuenta que si yo destapo mi gaseosa y comienza a salir el gas, ¿por qué? Porque ya no tiene esa presión, o sea, estaba presionado y ahí está amontonada las moléculas de CO2 en agua, ¿no? ¿Cómo se atraen? Si no debe haber una atracción. Hay una atracción entre un dipolo, que es el agua, con el dipolo inducido del CO2, ¿no? Se atraen de la misma manera. Pero una vez que yo destapo la botella, es como si se liberaran y tratan de salir, porque no es una polaridad permanente, es una polaridad inducida, muy efímera, muy pequeñita, unas fuerzas muy pequeñitas, pero de tal manera que sí puede disolverse el CO2 en agua. Por eso es que nosotros cuando tomamos nuestra gaseosa a veces estamos porque el gas entra y al final lo que quiere es liberarse, ¿no? Normalmente no se disuelve en agua. Nosotros también tenemos agua. Más o menos de eso se trata esto. Entonces, esta dipolo es cuando yo tengo moléculas que son las dos polares. Miren aquí una figurita, dice, tengo mi polaridad, dos moléculas que son polares, y se atraen, ¿no? El negativo con el positivo y así, ¿no? O sea, van juntándose una atracción entre ellas. Por eso algunos compuestos que son polares permanentemente, como el agua, por ejemplo, su atracción es muy fuerte, ¿no? El H2S o el HCl son moléculas polares
generalmente entre dos átomos de diferente electronegatividad, ¿no? Diferentes, generalmente. Entonces forman enlaces covalentes polares, ¿no? Pero el N2, por ejemplo, son átomos iguales, es una molécula apolar. Esta es una de las fuerzas dipolo-dipolo permanente que se llama fuerzas de Kisson, así, ¿ah? Acá más o menos, en vez de poner esto, puedo poner así, ¿no? Representadas positivo con negativo, el negativo con el positivo. Miren, los rojitos con el azul son los polos opuestos, y acá este es azul con el rojo, y así sucesivamente, como si fueran imanes, ¿no? Ese es el DD, dipolo-dipolo. Vamos a ver el otro. Dice fuerzas de dispersión de London. Son fuerzas de un dipolo instantáneo y otro inducido instantáneo. Dice, en moléculas apolares, cuando son moléculas completamente polares, existe la fuerza de London. Pero no hay polaridad, sí se polarizan de alguna manera, como les digo. Cuando yo presiono el gas oxígeno, de tal manera que un oxígeno con otro estén bien cerca uno con otro, de alguna manera los electrones se reacomodan y forman una polaridad que le dicen inducida, pues, o instantánea, ¿no? El inducido instantáneo. Forma una especie de dipolo transitorio, y de tal manera que sí puede haber una atracción pequeñita. Son fuerzas de London pequeñitas que en realidad son muy débiles, dicen muy débiles, ¿no? Cuando son enlaces covalentes o sustancias covalentes apolares, existe solamente fuerzas de London. Acá miren, tengo dos moléculas apolares, no tienen polos, y sin embargo de alguna manera se polarizaron, ¿no? Se polarizan, de alguna manera. O sea, puede ser que de repente porque los he comprimido, ¿no? Es un dipolo que se forma instantáneamente, rapidísimo. Pero de tal manera que es suficiente para que pueda haber una atracción entre una molécula con otra molécula que no son polares, pero se atraen. La otra es la fuerza de dipolo permanente con dipolo inducido, la que vimos, ¿no? Como en el caso del agua y el oxígeno, ¿no? Una es permanente, dipolo-dipolo, y la otra es inducida porque se va a formar un dipolo a la fuerza, prácticamente. En caso de que una molécula polar se aproxime a otra apolar, induce en esta un dipolo inducido, produciendo una atracción intermolecular. Dipolo-dipolo inducido, así se llama. Esto explica por qué el oxígeno o el CO2, que son apolares, presentan cierta solubilidad en el agua, que es un compuesto polar. Entonces, cuando son dos especies distintas y una es polar y la otra es apolar, de alguna manera existe una atracción entre ellas, que se llama fuerza de dipolo permanente, dipolo inducido. Esto no debería haber expuesto, pero como ustedes ya están en segundo y están un poco más maduros que el año pasado, entonces se los he puesto porque en realidad existe una diferencia, ¿no? Acá tengo dos especies distintas, ¿no? Una apolar con una polar. En el London tiene que ser una especie con otra igual, ¿no? Oxígeno con otro oxígeno. Acá tengo un oxígeno con agua, por ejemplo, ¿no? O oxígeno con ácido clorhídrico, son dos especies distintas, ¿no? Acá miren, una es polar y la otra es apolar, polar, polar, polo permanente, y esta es una apolar que se convierte en polar. Miren, de lo que es apolar se convierte en polar precisamente porque esta carga que está acá la induce, o sea, la fuerza. O sea, es como si estuviese tratando de atraerla de alguna manera, ¿no? Para que se pueda atraer, tiene que formarse un dipolo que se llama dipolo inducido o dipolo instantáneo, ¿no? Como dice por acá, dipolo instantáneo, y se atraen una molécula que es polar permanente con una molécula que es apolar porque se ha inducido su polaridad. Y finalmente el puente de hidrógeno, ¿no? Lo que vimos en el video. Se da entre moléculas con hidrógenos y átomos muy pequeños, muy electronegativos y con pares de electrones sin enlazar, con el flúor, con el oxígeno y con el nitrógeno. Si nosotros vemos en la estructura de Lewis que hay una atracción o un enlace entre hidrógeno con F, con O y con N, hay un enlace o una atracción que se llama puente de hidrógeno, un enlace puente de hidrógeno. Y esto hace que el agua sea más fuerte su enlace, una molécula de agua con otra, que en el caso del H2S, que no hay puente de hidrógeno. Por eso el agua, como la atracción es más fuerte, hace que el agua se junte una más con otra y se forme una sustancia líquida, ¿no? En cambio el H2S es una sustancia gaseosa. Acá está, miren, H2O, ahí están los polos, negativo, positivo, y se atraen de alguna manera, ¿no? Son atraídas por las cargas opuestas, ¿no? O los polos opuestos. La molécula de agua son más o menos así. Y cuando se está solidificando el agua, se manifiesta más rápido, se forman como unas redes hexagonales. Si ustedes ven la estructura del hielo, parece como si fuera una flor que tiene 6 puntas, o sea, un hexágono de 6 puntas. Ahí se nota clarito el puente de hidrógeno en el sólido. Por eso el hielo se expande, ocupa más volumen que el agua líquida, y por lo tanto la densidad del hielo es menor que la del agua y flota, ¿no? Por eso flota el hielo.
Y finalmente esta ya no es entre moléculas, porque estamos hablando de un ion. El ion ya no es una molécula, es un compuesto iónico, la sal, ¿no? Esas sustancias que son metales y no metales, con un dipolo. En este caso estamos hablando ya de solubilidades, ¿no? Dice, las fuerzas de ion dipolo, las cuales atraen entre sí a un ion, ya sea un cation o un anión, y a una molécula que es polar. Sí se atraen, porque desde el momento que hay cargas eléctricas o fuerzas de diferente signo, ya hay una atracción. Ese es el caso de la sal, como le digo, la sal, que es cloruro de sodio, tiene iones, y el agua, que es polar, se atrae de alguna manera, ¿no? Por eso es que la sal se disuelve en agua, ¿no? El azúcar también es un compuesto covalente polar, y el agua es polar, por lo tanto se atraen polo con polo, ¿no? Esto explica la solubilidad de compuestos iónicos como el cloruro de sodio, yoduro de potasio. Las sales en general se pueden disolver en agua. Algunas se disuelven mucho más rápido que otras, pero siempre hay una atracción entre un ion y un dipolo, así se llama fuerza de ion dipolo. No está muy claro, de repente pues usted dirá, pues, pero se me mete todo agua, después agua con oxígeno, iones con agua. Sí, en los ejercicios vamos a aclarar algunas cosas. Acá es más o menos cómo se representa la atracción ion-dipolo, ¿no? Miren, acá tengo un cation y acá están las moléculas polares de agua, por ejemplo, que tienen una polaridad y la polaridad negativa se junta con lo positivo y así, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior. Y acá el anión, que es negativo, se atrae con las moléculas polares, pero en la carga opuesta, ¿no? Mire, negativo con los positivos están más cercanos. Esta es una interacción ion-dipolo. Son dos sustancias distintas, ¿no? Estas sustancias son polares y esta es una sustancia que viene de un compuesto iónico. No estamos hablando de sustancias de, por ejemplo, oxígeno con otro oxígeno. No, estamos hablando de una sustancia que tiene polo, agua, por ejemplo, con otro que es un compuesto iónico, por ejemplo, cloruro de sodio, sulfato de magnesio, todo lo que tiene metales y no metales, ¿no? O metal y anión. Y las fuerzas iónicas, ya pues esto es lo más fuerte que puede haber, ¿no? Cuando yo tengo un compuesto que es iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal sólida, entonces se atraen unos iones con otros formando unas redes cristalinas, lo vimos nosotros en el enlace iónico, ¿no? Entonces, si se forman redes cristalinas, son dos especies distintas, un catión con un anión. El enlace es un enlace iónico, una fuerza iónica, y esto es muchísimo más fuerte que cualquier otra fuerza intermolecular. De que si yo tengo una sustancia sólida, iónica, por ejemplo, cloruro de sodio, sólido, es porque los iones están unidos unos con otros formando una estructura muy ordenadita, muy regular, estructuras cristalinas que se hacen todo en 3 dimensiones y forman esos compuestos muy difíciles de romper, ¿no? O sea, para poder romper los enlaces entre iones con otros iones tendría que suministrar mucha energía. Por eso el cloruro de sodio se funde, o sea, pasa de estado líquido a casi 1000 grados centígrados, ¿no? Bastante temperatura. Estos son compuestos iónicos, por lo tanto la atracción entre ellos, o sea, no se mezclan con nadie, ¿no? Prácticamente, su fuerza es la fuerza iónica. Vamos a ver más adelante qué más dice. Acá miren cómo forman las redes cristalinas, ¿no? Un cloruro con un sodio, chiquitito el sodio, cloro negativo, y se atraen y forman una estructura bien ordenadita, ¿no? Como si estuviera formando el ejército peruano para un desfile militar y todos están ordenaditos, ¿no? Que uno y hay otro, y las distancias se mantienen y todo eso, ¿no? Ni siquiera se mueven, todos están bien paraditos, ¿no? Y bueno, si se mueven poquitito, ¿no? Tratan de no hacer, al contrario, están bien ordenaditos. Eso es típico de un compuesto iónico. Acá hay un ejemplo, es el cuarzo, que es una sal, un mineral, que es estructura cristalina, y miren, tienen hasta pirámides en las partes de arriba, ¿no? Unas puntas hexagonales. Típico de un compuesto iónico, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, veamos esta tablita, dice, si yo voy a analizar las moléculas para ver qué tipo de interacción, fuerza intermolecular existe, tengo que analizar si estoy agarrando una molécula solita o de repente una mezcla de moléculas, ¿no? Si yo estoy agarrando todo lo que es oxígenos, yo digo, si es oxígeno, entonces, a ver, supongamos que yo analizo el oxígeno, O2, solo, un oxígeno con otro oxígeno. Dice la pregunta, ¿moléculas o iones? ¿El oxígeno es una molécula o un ion? O2. ¿Qué me dice? Una molécula. Una molécula de oxígeno O2. Por lo tanto, ya dice, si es una molécula, dice, moléculas o iones interactantes. ¿Participan iones? No, porque solamente tengo O2. No participan, me voy hacia la izquierda. Dice, ¿son polares? ¿Es una molécula polar el oxígeno o apolar? Molécula polar no es una Apolar. molécula apolar. Entonces me voy por acá. Entonces, la única fuerza que va a haber entre los oxígenos, un oxígeno con otro, es las fuerzas de London, que se llaman dipolo inducido.
¿De alguna manera se atraerán? Sí, hay una fuerza de London pequeñita, pero hay. Si se manifiesta cuando están bien juntitos un oxígeno con otro, de tal manera que se puede obtener de repente oxígeno líquido, ¿no? O oxígeno sólido. En el caso de estos ejemplos se están poniendo acá yodo sólido, que es yodo 2, y el argón en forma de sólido también. Así que esto que está acá es como para determinar si existe un tipo de fuerza. A ver, otro, por ejemplo, el agua. El agua sola, no con nada más. Entonces dicen moléculas o iones interactuantes. Dice, ¿participan iones en el agua? No. El agua es un compuesto polar, una sustancia polar, ¿no? Pero no es iónica. Entonces, no participan iones. Me voy hacia la izquierda, por acá. Le dice, ¿son moléculas polares o apolares? ¿El agua es polar o apolar? Apolar. Ah, ¿cómo va a ser apolar el agua? El agua es polar, es polar. Ah, es polar, el agua es polar. Entonces, si el agua es polar, me voy por acá, dice sí. Y ahora me hacen la pregunta, átomos de oxígeno unidos al nitrógeno, oxígeno y flúor, el agua tiene hidrógenos unidos al oxígeno. Por lo tanto, pongo sí. Y si es sí, entonces las fuerzas intermoleculares entre el agua es puente de hidrógeno. Acá está, inclusive está el agua acá abajo, ¿no? Entonces es como si fuese un caminito, un juego. Analicemos otra. Por ejemplo, yo quiero tener agua y sal. O sea, agua con cloruro de sodio. Dice moléculas o iones. Dice, ¿participan iones? ¿Participan iones o no? Sí. Agua con sal. Sí, porque el cloruro de sodio son iones. Yo cloruro menos uno y sodio más uno. Sí participan iones. Entonces me voy hacia la derecha. Acá, sí. Las moléculas polares e iones. ¿La molécula es polar? ¿El agua es polar? Sí. Y el ion también. Entonces me voy hacia acá, porque tiene molécula polar, que es el agua, y el ion, que es el cloruro de sodio. Y la atracción entre ellos sería una atracción ion-dipolo, como en el caso de bromuro de potasio o cloruro de sodio en agua. Esta es la atracción, ion-dipolo. Y si yo tengo, por ejemplo, sal solita, me dicen, ¿participan iones? Sí, el cloruro de sodio son iónicos, es cloro menos uno y sodio más uno. Pero no está con agua, no está con nada. Sí participan iones, me voy hacia la derecha. Dice, ¿hay moléculas polares? No, solamente son iones. Y si te dicen no, entonces la atracción entre unos iones con otros son las atracciones iónicas, como en el caso de nitrato de amonio que está acá, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que tenemos que ir haciendo para ver cuáles son las fuerzas intermoleculares que están existiendo entre compuestos químicos, moléculas polares, apolares, o mezcladas con iones, o de repente mezcladas una polar con otra polar, ¿no? Algo así. Esta tablita es muy importante y es muy buena para poder entender algunas cosas. O sea, lo que tenemos que hacer es seguir el caminito y vamos a ver qué tipo de interacción existe, ¿no? Vamos a ver otra más. Acá tengo una tablita que la quiero poner en la pizarra y vamos a llenar con ustedes. A ver, voy a borrar. Está en su ficha que les he mandado, en su cuaderno. Vamos a llenarla porque esa sí la vamos a utilizar bastante. Voy a poner la tablita. Acá tengo, lo hubiera hecho de una vez, ¿no? Voy a dibujarla. A ver. ¿Qué más? Dice, tengo 3. 4. Voy a paralizar un ratito esto. No sé qué me han escrito, vamos a ver. ¿Qué me están escribiendo? Dice, molécula apolar. Ah, bueno, ya. Eso ya pasó. Miren un ratito esta tablita, la que tienen ustedes en su ficha. Hay una tablita de 4 columnas y 4 filas. Acá dice apolar, polar, y acá dice tiene, vamos a poner FON H, y no tiene FON H. Ya, más o menos así. Miren, las fuerzas de Van der Waals son estas dos, las fuerzas de London y las fuerzas dipolo-dipolo. Y este dipolo-dipolo especial, así se llama, es puente de hidrógeno. Son las únicas 3 fuerzas. Por supuesto que aquí estamos hablando de moléculas únicas, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, oxígeno con otro oxígeno. En el dipolo-dipolo sí estamos hablando de ácido clorhídrico con ácido clorhídrico, o sea, puras, ¿no? No mezcla de 2 moléculas distintas. Esas son las fuerzas que podrían haber.
Y acá puente de hidrógeno cuando también son moléculas que tienen un enlace hidrógeno con flúor, hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con oxígeno. O sea, pero son puras, no estamos mezclando nada. Estas son las fuerzas de intermoleculares que existen. Son tres nada más, ¿no? Fuerzas de London y fuerzas de dipolo-dipolo. Estas dos se llaman fuerzas de Van der Waals. Y el puente de hidrógeno es un dipolo-dipolo especial, así le dicen. En realidad son tres. London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Estamos hablando de sustancias simples, puras, ¿no? No hay mezcla de oxígeno con agua, no. Es agua con agua, oxígeno con oxígeno, nitrógeno con nitrógeno, HCl con HCl, todo una sola sustancia, a ver cómo se interactúan las moléculas de una misma sustancia. Entonces, miren, cuando la molécula es apolar, en este caso, apolar, ¿cuál es el caso de un apolar? Oxígeno, por ejemplo, O2, ¿no? Poner aquí. Un caso es O2. Entonces, la única fuerza que puede atraer un oxígeno con otro es las fuerzas de London. Existen fuerzas de London. ¿Existirían fuerzas dipolo-dipolo? No, porque no tiene polo. La molécula apolar no tiene polo, por lo tanto no existen fuerzas dipolo-dipolo. Y menos puente de hidrógeno, porque el puente de hidrógeno es un enlace entre hidrógeno con algo. Si yo tengo oxígeno, que es una molécula apolar, tampoco existe puente de hidrógeno. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, cuando yo tengo una molécula apolar y les preguntan a ustedes qué tipo de fuerzas intermoleculares existen, simplemente existen fuerzas de London. Fuerzas de London, inclusive son London inducido, le dicen, ¿no? London. Vamos a ver una molécula que sí es polar. Acá, por ejemplo, polar. Como por ejemplo el H2S. El H2S es una molécula polar. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿existirá fuerzas de London en la molécula polar de H2S? Sí, existe. Las fuerzas de London están en todas, así sean polares o apolares, porque son atracciones de electrones que están ahí, ¿no? Están dando vueltas. Por lo tanto, aquí sí existen fuerzas de London. Pero también existen fuerzas dipolo-dipolo, porque acá la pregunta en si es polar me dice, ¿existe una atracción entre hidrógeno con flúor, oxígeno o nitrógeno? No, la atracción es oxígeno, azufre con hidrógeno. Y eso no es puente de hidrógeno. Por lo tanto, si no existe, o sea, si no existe, vamos a poner acá, no tiene, voy a poner acá, no tiene, y acá voy a poner que sí tiene. Ya. Si no tiene fuerzas o enlaces hidrógeno con el flúor, hidrógeno con oxígeno o hidrógeno con nitrógeno, no tiene, entonces tiene una fuerza que se llama dipolo-dipolo, pero no tiene puente de hidrógeno. Acá le ponemos una X, no tiene puente de hidrógeno. Y ahora, y si tenemos una molécula que es polar, como por ejemplo el HF, fluoruro de hidrógeno, ese ve, ¿no? Vamos a ponerle el color negro acá. Acá 2S y acá H2. Ya. Este fluoruro de hidrógeno, HF, es una molécula polar, porque tenemos dos elementos distintos y no metálicos, covalente polar. El hidrógeno con el flúor tiene más electronegatividad, por lo tanto le jala los electrones, es polo, ¿no? Pero hay un enlace HF. Si tiene un enlace HF, entonces tiene puente de hidrógeno. ¿Tendrá dipolo-dipolo? No, porque aquí ya no tendría esto. Tendría puente de hidrógeno, pero no tiene dipolo-dipolo. Pero también tiene fuerzas de London, porque las fuerzas de London existen en todas las moléculas, así sean polares o apolares, las fuerzas de London existen en todas. Entonces, miren, acuérdense de eso. Todo compuesto, toda molécula que se enlaza con otra molécula igual o similar, por ejemplo, oxígeno con oxígeno, agua con agua, ácido fluorídrico con ácido fluorídrico, todas tienen fuerzas de London. ¿Quiénes tienen dipolo-dipolo? Las que son polares. Pero las que son polares y no tienen esos enlaces H con FON. Pero si hubiera un enlace H con FON, como en este caso, lo que sí hay es puente de hidrógeno, pero ya no tendría dipolo-dipolo. Más o menos esta tablita la tienen que tener ustedes presente. Si es posible, tómenle una foto o llénenla en su cuaderno ahorita mismo tómenle una captura o llénenlo con su lapicero. Pongan simplemente así, mira. Apolar, fuerza de London, sí hay. Polar, así sea polar, con enlace H-FON o no tenga enlace FON, igualito tienen. Todos los fuerzas de London existen en los tres tipos de moléculas. Ahora, si hay un enlace hidrógeno con flúor, oxígeno y nitrógeno, es puente de hidrógeno.
Pero si no hay, entonces es dipolo-dipolo. Por supuesto que si hay dipolo-dipolo, ya no puede haber puente de hidrógeno. Y si hay puente de hidrógeno, ya no va a haber dipolo. Esta tablita, llénela ahorita en su cuaderno, porque nos va a ayudar para hacer nuestras tareas. A ver, rapidito. Creo que no está grabando. Ah, sí está grabando. Rápido, a ver. ¿Dónde está su tablita de ustedes? Creo que está igual. Sí, la tablita. Dice, tiene. Ah, y entonces acá es al revés, ¿no? Mira, tengan cuidado. Vamos a ponerlo como está en la ficha para que no se confundan ustedes. Acá dice, sí tiene, dice. Y acá dice, no tiene. Entonces acá, esto ha cambiado, ¿no? Acá sería, vamos a cambiar eso para que lo tengan ustedes con su ficha. No les va a salir otra cosa. Si hay un enlace es puente de hidrógeno. Hay un enlace hidrógeno con FON. Y no habría esto. Y si no tiene, hay dipolo-dipolo, pero no hay puente de hidrógeno. Así tiene que ponerlo en su tablita que les he puesto. Acá está la hojita. Ya, llénenlo en su tablita. Acuérdense, si yo tengo que escoger entre una molécula apolar, fuerza del otro. Pero si es una molécula polar, ahí tengo que dos caminos, ¿no? ¿Tiene enlaces hidrógeno con flúor, oxígeno, nitrógeno? Si sí lo tiene, entonces tiene puente de hidrógeno. Pero ya no tendría dipolo-dipolo. Si no lo tiene, si no hay un enlace hidrógeno con FON, entonces tiene dipolo-dipolo, pero ya no tiene puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno existe solamente con enlaces de hidrógeno con el FON. Vamos a ver entonces la siguiente. Eso ya lo llenaron, ¿no? En su cuaderno. Acá sería entonces verdadero, 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 ¿no? O sea, las tres fuerzas. Acá sería en una apolar, no hay. En una polar que tiene enlaces FH, NH y OH, acá sería verdadero acá, y acá no, pero acá sí, puente de hidrógeno. Y en una polar que no tiene enlaces FH, NH u OH, acá habría fuerza de London y dipolo-dipolo, pero no habría puente de hidrógeno, ¿no? Porque no tiene estos enlaces. Entonces, eso es lo que tienen que llenar ustedes. Vamos a ver. Dice, ejercicio. ¿Qué fuerzas intermoleculares presentan las moléculas H2S, NH3, CH4, HCN y CO2? Vamos a poner qué fuerzas intermoleculares. Vamos a ver ese ejercicio rápido. Eso es lo que puede venir en un examen. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, de repente quieren alguna cosa que no se entienda. Mejor hacemos este ejercicio y ahí les digo si hay alguna pregunta, ¿ya? A ver, H2S. Vamos a ponerlo así. Esto es una molécula polar, porque tiene electrones en el átomo central, tiene electrones libres. El NH3. ¿Será polar o apolar el NH3? ¿Quién me dice? ¿Es polar o apolar? Voy a poner aquí las estructuras. A ver, ¿quién más? CH4. Es polar. Y es polar. Y el CH4, a ver, HCN. No, ya no quiere pintar. Vamos a ver. Estoy haciendo la estructura de Lewis de todas las moléculas para poder descifrar si es polar, porque eso es lo más importante. Tengo que ver si es una molécula polar o apolar. No el enlace, sino la molécula. A ver, un ratito. Ya está, me estoy demorando mucho. Ya está. Vamos a la pizarra para ver las moléculas. Acá están las 5 moléculas que estaban en la hoja. 5, ¿no? Ah, no se ve la CO2. Ya, primero vemos las primeras 4. Miren, H2S tiene en el átomo central 4 electrones libres. Y es media asimétrica, como si fuese una B. Por lo tanto, esta es una molécula polar. Polar. Por lo tanto, si es polar, tengo que identificar. Tiene enlaces H, F, H, O o HN. A ver,
¿Hay un enlace HF, HO o HN? ¿Tiene o no tiene? En la primera. El enlace es HS, no es F, ni O, ni N. Por lo tanto, no tiene puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué fuerzas existen en esta molécula? Existen fuerzas de London y dipolo-dipolo. Estas son las dos fuerzas que tiene. Fuerzas de London porque existen en todas las moléculas, y el dipolo-dipolo porque es una molécula polar, pero no tiene enlace puente de hidrógeno. A ver la de acá, el amoníaco. Tiene electrones libres, es media asimétrica, ¿no? Por acá hay hidrógenos, por lo tanto, si tiene electrones libres, hace que esto sea una molécula polar. Aparte que los enlaces también son polares, ¿no? El hidrógeno 3,3 y el otro 2,1, 0,9, los enlaces todos son polares. Y encima tiene electrones libres, por lo tanto, esto es una molécula polar. Y si es polar, entonces tengo que determinar, ¿tiene enlaces HF, HO o HN? Acá hay HN. Por lo tanto, sí tiene puente de hidrógeno. Entonces, esto tiene fuerzas de London y tiene puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Estas son las fuerzas intermoleculares que están presentes en las moléculas de NH3. Cuando yo tengo NH3 con otra NH3 con otra NH3, existen fuerzas de London porque tiene electrones por todos lados y puente de hidrógeno porque hay un enlace hidrógeno-nitrógeno. Por lo tanto, las fuerzas de London, las fuerzas de puente de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas de London, ¿no? Este compuesto, esta molécula, tiene que ser una molécula muy atraída una con otras, de tal manera que puede ser líquida, y es líquida, el NH3. El CH4, ¿cómo es la molécula? A ver, miren, el átomo central, que es el carbono, no tiene electrones libres, y los hidrógenos tampoco. Todos los enlaces están acá internos, ¿no? Y todos los enlaces son apolares. El carbono 2,5, el hidrógeno 2,1, sale 0,4. Es un covalente prácticamente apolar. Esta es una molécula apolar. Apolar. Por lo tanto, si es apolar, la única fuerza que existe es, ¿cuál es? Fuerza de London. No existe nada más. No hay dipolo-dipolo, ni menos puente de hidrógeno. Solamente hay fuerzas de London. Por lo tanto, son fuerzas muy débiles y esto es un gas. Entre el HCN, miren en la estructura, acá. A pesar que la molécula, o el átomo central, sí, el átomo central no tiene electrones libres, pero acá sí hay electrones en un lado. Esta molécula es totalmente asimétrica, ¿no? Estos electrones hacen que esta puntita sea negativa y por acá es positiva. Por lo tanto, esta es una molécula polar. Y si es polar, entonces tengo que determinar si existen enlaces HN. A ver, HC hay, HO, HF, no hay, es HC. Por lo tanto, no hay puente de hidrógeno. Entonces, si no hay puente de hidrógeno, entonces las fuerzas que hay es fuerzas de London y dipolo-dipolo. Esas son las fuerzas que hay. No hay puente de hidrógeno, ¿no? Y finalmente, en el CO2, miren, el CO2, el átomo central no tiene electrones libres. Esta molécula es totalmente simétrica. Miren, no tiene, los electrones por acá y por acá son iguales. Si hubiera electrones por un lado y por el otro no, sí sería polar, ¿no? Como en este caso. Pero acá tengo electrones por acá, el átomo central ni siquiera tiene electrones, no hay nada. Por lo tanto, es una molécula totalmente apolar. ¿Qué fuerzas entonces tiene? Fuerzas intermoleculares. Si yo tengo un CO2 con otro CO2, habría una atracción de una fuerza que se llama fuerzas de London. Entonces, en conclusión, si la molécula es apolar, las fuerzas que existen son las fuerzas de London. Si la molécula es polar, tengo que determinar si hay enlaces H con F o N, puente de hidrógeno. Y si no lo hubiera, simplemente es dipolo-dipolo. Entonces, son tres fuerzas. Estamos hablando de sustancias puras, ¿ah? O sea, un oxígeno con otro oxígeno, un agua con otra agua. Ahora, si yo mezclo agua con oxígeno, ya son otras cosas. Estamos hablando de sustancias puras, ¿no? De cómo se atraen unas con otras. En el caso del agua, por ejemplo, cómo se atrae una molécula de agua con otra molécula de agua, o de amoníaco con otro amoníaco. Se atraen por fuerzas de London y por puentes de hidrógeno. A ver, ahora sí, ¿alguna pregunta de esto? Son 11:15, tenemos media hora para terminar todo. El problema de esto es que tenemos que determinar si es una molécula polar o apolar. Si yo ya sé que es una molécula polar, entonces es fácil. El problema es saber si son moléculas polares, compuestos polares o apolares. Si es apolar,
Fuerza de London. Y si es polar, tengo que determinar si tiene enlaces H con FON, puente de hidrógeno. Y si no lo tiene, dipolo, dipolo. Entonces tengo que ver los caminitos, ¿no? Estamos hablando de sustancias puras. Vamos a ver entonces el ejercicio. Acá sería, dice, intermoleculares. Acá sería entonces FL y dipolo, dipolo, ¿no? Fuerza de London y dipolo, dipolo. Completen en su cuaderno ustedes. Fuerza de London, FL y dipolo, dipolo, DD. Acá también, en el amoníaco, fuerza de London, porque tienen todos, y puente de hidrógeno, acá sería. Esta es fuerza de London, no tiene nada más porque es una molécula apolar. Y esta sería fuerza de London y dipolo, dipolo, porque es una molécula covalente polar, pero no tiene enlaces H especiales, ¿no? Y la última es una sustancia apolar, por lo tanto solamente tiene fuerzas de London. A ver, el otro ejercicio. O hay que comparar, dice. Hay que comparar entre lo que es fuerzas de London. Dice, o voy a hacérselo en la pizarra un ratito. A ver. Comparemos lo que son las fuerzas de London, porque a veces hay unas que tienen fuerzas de London y otras moléculas que también tienen fuerzas de London, pero unas son más fuertes que otras. ¿De qué dependerá? A ver, supongamos que tengo acá el oxígeno, O2, y de repente tengo, no sé, a ver, otra más, mejor que sea lo que vimos acá en la clase. Por acá tengo cloro 2, ya. Cloro 2, bromo 2. Ya. Miren, son moléculas apolares. Yodo 2 también hay que poner. El ejercicio dice eso. Esto es así. Cloro, enlace covalente y sus electrones libres, ¿no? Acá también. Ya. No hay átomo central. Y los electrones están por todos lados. Y también dijimos que cuando son Cl2, todo lo que es dos átomos unidos, esto es totalmente apolar. Acá también, ¿no? El bromo unido con otro bromo y los electrones libres, apolar. Y el otro es el yodo, que es lo mismo, ¿no? Yodo unido con otro yodo, electrones libres, son halógenos, ¿no? Apolar. Los tres son apolares. Pero, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares habría entre ellos, entonces? Entre un cloro con otro cloro, entre bromo con otro bromo, yodo con otro yodo. Todas son fuerzas de London. Todas tienen fuerzas de London. FL. No tiene más. No hay otro tipo de fuerzas intermoleculares, porque son moléculas apolares. Pero ¿cuál de las tres tiene fuerzas de London mayor? Las fuerzas de London se basan en la cantidad de electrones que tiene. O sea, cuanto más electrones, va a haber una polaridad inducida un poco mayor. Entonces, yo diría, entre cloro, bromo y yodo, ¿cuál de los tres tiene más electrones? El cloro tiene 17 electrones. En este caso tendría 17 por 2, 34. El bromo tiene, a ver, el bromo está en el número atómico es 35. Entonces, si yo tengo dos bromos, tendría 70 electrones. Y el yodo está en el número 53. Dos átomos de yodo tienen más de 100, 106 electrones. Cuanto más electrones tenga, más fuerza del London, más fuerte va a ser la fuerza del London. Entonces, en este caso, el yodo tiene más masa atómica, o sea, tiene más electrones. Por lo tanto, el que tiene más masa va a presentar una fuerza de London mayor. Y por eso es que el yodo es sólido, el bromo es líquido y el cloro es gaseoso. ¿Por qué esto es sólido? Porque las fuerzas de London que existen entre una molécula de yodo con otra son mayores, se atraen de alguna manera. Mientras que en el bromo tiene fuerzas de London un poco menores que las del yodo, se atraen, forman un líquido. Y en el caso del cloro, las fuerzas de London son menores, por eso es que el cloro ni siquiera es líquido, ni siquiera es sólido, es gaseoso. Entonces, esto es gas, esto es líquido y esto es sólido. Si esto es sólido, las fuerzas de atracción entre ellas son mayores. Si esto es líquido, las fuerzas de atracción entre ellas son un poco mayores que estas, ¿no? Y si esto es gas, no hay atracción. O sea, es una fuerza de atracción muy débil. Por eso es que el cloro es gaseoso. Entonces, aquí en este ejercicio o en esta tablita que hay que llenarla de esta manera. Dice, a mayor número atómico o masa atómica, mayor es la fuerza del London. Así que complétenlo acá. A mayor masa,
que es mayor número de electrones, mayor fuerza del hondo. Vamos a ver el ejercicio que está acá. Dice, y acá, y comparación de fuerzas dipolo-dipolo, dice. Entonces vamos a comparar también dipolo-dipolo. A ver, miren. Entonces, si yo tengo que comparar entre fuerzas del hondo, o sea, moléculas apolares completamente, la más grande, el que tiene más masa, es el que tiene más fuerza del hondo. Pero vamos a ver la comparación entre dipolo-dipolo. El tema es medio aburrido, ¿no? Sí, pero en los ejercicios vamos a aclarar un poco más. A ver, vamos a salir un ratito de esto. Vamos a poner en nuestra pizarra los ejercicios que vienen más adelante. Tengo el H2S, tengo el H2O. Estas son moléculas polares, ¿no? El H2S tiene polaridad, así más o menos. H, S, H, los electrones libres, y más o menos es una polaridad así, ¿no? Ni positivo ni negativo. Y el agua también, ¿te parece, no? Hidrógeno, hidrógeno, y tengo los electrones libres, y el agua también es positivo y negativo. Son moléculas polares, las dos. Pero entre las dos, son moléculas polares y tienen una atracción, se supone que es dipolo-dipolo, algo así. ¿Quién es más polar que una? Una tiene que ser más polar que la otra. ¿Quién tiene más polaridad? ¿Quién se manifiesta más de esa polaridad? La diferencia de electronegatividades. Entre el azufre y el hidrógeno, la diferencia es, azufre tengo, a ver, 2,5 y el hidrógeno 2,1. Entonces acá la diferencia sale 0,4. Mientras que el hidrógeno con el oxígeno que es 2,1 y 3,5, sale 1,4, mucho más grande. 3,5 menos 2,1, 1,4. Entonces, cuanto más diferente es la electronegatividad, más diferencia, porque una diferencia de electronegatividad, y acá también diferencia de electronegatividad. Más polar es. Entonces, cuanto más diferencia hay entre sus electronegatividades, más polar es la molécula. Y si es más polar, entonces las fuerzas de fricción son mayores. Entonces, acá en estos dipolos, si yo junto agua con agua, las fuerzas son muchísimo más mayores que los de H2S, porque la polaridad manda acá. Entonces acá en estas moléculas dipolo-dipolo, acá yo diría, a mayor diferencia de electronegatividad, mayor es la fuerza dipolo-dipolo. Mayor es la DD. Mayor electronegatividad, mayor diferencia de electronegatividades, ¿no? O sea, más polar también es. Y si es más polar, la fuerza dipolo-dipolo es mayor. Y en soluciones o mezclas, miren, esto también es importante. En soluciones o mezclas, lo polar atrae a lo polar. O sea, agua con amoníaco se van a atraer porque son polos, ¿no? Polos tienen polaridad. Y lo apolar atrae a lo apolar. El metano, el CH4 que vimos hace un ratito, CH4 es apolar. No se va a atraer con el agua, no se va a disolver en agua. Pero sí se disuelve en aceite, y el aceite sí es apolar. Se disuelve en gasolina, que es apolar. Se disuelve en tetracloruro de carbono, en benzina, en benceno, porque son apolares. Lo apolar atrae a lo apolar. Y lo iónico también se atrae con lo polar. La sal con el agua se atrae, ¿no? O sea, se puede disolver. Y lo iónico no atrae a lo apolar. O sea, la sal con gasolina no se va a disolver, ¿no? Y a estas reglas las vamos a utilizar en los ejercicios que vienen más adelante. Acá dice, ¿qué especie tiene mayor fuerza del hondo? Dijimos que el que es más pesado tiene mayor fuerza del hondo. Entre cloro 2, bromo 2, yodo 2, flúor 2, el que tiene más masa es el yodo. Tiene una masa molar de, bueno, tiene 35 electrones, ¿no? Y su masa molar es 126. 126. Por lo tanto, el que es más grande tiene más fuerza del hondo, porque tiene más electrones. Acá la respuesta es yodo 2. Y acá, ¿qué especie tiene mayor fuerza del hondo? También igualito, acá tengo H2S y H2O. Entre estas dos, el más grande es el que tiene más fuerza del hondo. Y el que es más grande es el que tiene más peso, ¿no? El azufre tiene 32 y el agua tiene solamente 18 de peso atómico. Acá el azufre es más grande que el oxígeno. Por lo tanto, la mayor fuerza del hondo la tiene el H2S. Miren, el H2S tiene más fuerzas del hondo, pero en general el agua tiene fuerzas puente de hidrógeno, que le van a ganar a las fuerzas del hondo, ¿no? Pero aquí me preguntan, ¿qué especie tiene mayor la fuerza del hondo?
Y en este caso sería el más grande, H2S. El más grande es el que tiene más fuerza del hondo, por si acaso. Ya, esas preguntas son de exámenes de universidad, por si acaso. La número 4. ¿Qué especie tiene mayor fuerza de dipolo-dipolo? A ver, el que tiene más fuerza dipolo-dipolo es el que es más polar, el que tiene más diferencias de electronegatividades. Acá tengo 2,1 con 3,5. La diferencia es 1,4. Acá, no, con 3 creo que es acá, ¿no? Cloro. Cloro, ¿cuánto es su electronegatividad de cloro? 3. Entonces sería 2,1 y 3, 0,9. Pero acá tengo 2,1 con el bromo que es 2,8. La diferencia sería 0,7. Con el ácido fluorhídrico es 2,1 con 4. Sale 1,9. Inclusive podría ser un enlace iónico, ¿no? Pero no, es covalente. Y el HI, el yodo tiene 2,5. Con 2,1, 0,4. El que tiene más diferencia es el que tiene más fuerzas dipolo-dipolo. En este caso sería el HF. El HF tiene más fuerzas dipolo-dipolo. Y entre estos dos, ¿quién tiene más fuerzas dipolo-dipolo? El que tiene más diferencias de electronegatividades. Acá tengo azufre, selenio y teluro. Y la electronegatividad mayor es hacia arriba. Por lo tanto, arriba en la tabla periódica está el azufre. Entonces, este es el que tiene más fuerzas dipolo-dipolo. Esta. Y acá es el flúor porque está más arriba en la tabla periódica. Este es el que tiene más fuerza dipolo-dipolo. Más o menos así. ¿Se disuelve el oxígeno en agua? A ver, ¿qué me dice? ¿Se disuelve o no se disuelve? Poquito, muy poco se disuelve, muy poco. Y esa atracción se llama atracción entre una molécula apolar, oxígeno, con una molécula polar, que es el agua. Sería atracción polo, dipolo, o dipolo, polo y dipolo inducido, algo así, ¿no? ¿Se disuelve ácido clorhídrico en agua? El ácido clorhídrico, miren, tiene dos elementos distintos. Este tiene 2,5, tiene 2,3, entonces es una molécula polar. Y el agua también es polar, y dijimos que lo polar atrae a lo polar. Por lo tanto, si esto es polar y el agua también es polar, se disuelve y bastante. Esto sí se disuelve. Mientras que esta no, ¿ah? Esta es una molécula apolar, con una molécula polar no se trae, pero sí se disuelve poquísimo, ¿no? Acá no, acá se disuelve bastante ácido clorhídrico porque los dos son polares, ¿no? Polares. Ácido clorhídrico, el hidrógeno con el cloro, este tiene un hidrógeno, este tiene 7, se forman en enlace covalente, el cloro tiene 6 electrones libres, lo que lo hace en la parte derecha de la molécula negativa, mientras que el hidrógeno sería la parte positiva, son polares, y el agua también es polar, ¿no? Pero los dos polares se atraen. La disolución de ácido clorhídrico en agua es inmensa, se atrae bastante. ¿Se disuelve sal en agua? Sí. Sí, porque esto es un ion y esto es un compuesto polar. Entonces, ion con polar también se atrae. Representan las fuerzas intermoleculares entre el HCl. A ver, fuerzas intermoleculares. Ustedes lo que tienen que hacer es dibujar esas fuerzas intermoleculares. Pero para eso necesito saber si la molécula es polar o apolar. HCl. ¿Es polar o apolar? Vamos a ver. Acá está el HCl. Poner acá el hidrógeno con su último electrón y el cloro con sus 7 electrones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está. La electronegatividad del hidrógeno 2,1, del cloro 3,0, la diferencia sale 0,9, o sea, no es un enlace iónico, ¿no? Por lo tanto, se forma un enlace acá. Ahí está, el enlace covalente, simple, ¿no? Pero acá tiene 6 electrones libres, por lo tanto, la molécula más o menos sería así, ¿no? Un átomo de hidrógeno chiquitito con un cloro grandote, acá sería positivo y acá sería el negativo. ¿Por qué? Porque los electrones que están todos acá se acumulan en un lado. Y el hidrógeno, que tiene un electroncito que inclusive se lo jala más hacia la derecha, prácticamente se hace como si fuese positivo. Esto es una molécula polar. Si esta es molécula polar, ¿y cómo yo represento la atracción de un ácido clorhídrico con otro ácido clorhídrico? Simplemente pongo así, ¿no? El polo es acá, positivo acá y negativo acá. ¿Y acá quién iría? ¿Positivo o negativo? Otro positivo. Positivo con negativo. Miren, cargas opuestas se atraen, ¿no? Y acá, otro positivo con otro negativo. Y por aquí abajo, negativo con positivo, ¿no?
Y por acá, de repente trataría algo así. Bueno, más o menos así. Esta es la atracción de unas moléculas dipolo-dipolo. La atracción sería esto, ¿no? Las fuerzas intermoleculares. Cargas negativas y cargas negativas con positivas, ¿no? Negativo, positivo, negativo, positivo. Esta es la fuerza. ¿Cómo se llamaría esa fuerza? Fuerzas dipolo-dipolo. Esa es la representación del ácido clorhídrico, sus fuerzas intermoleculares. Son fuerzas dipolo-dipolo. No es puente de hidrógeno, porque puente de hidrógeno sería, pues, unión de un hidrógeno con un flúor, que no hay. Es hidrógeno con cloro, no hay. Por lo tanto, no hay puente de hidrógeno. Hay dipolo-dipolo. También fuerzas de London sí hay, ¿no? Por los electrones. Pero en este caso, como el dipolo-dipolo permanece, o sea, prevalece porque es más fuerte que las de London, entonces le presento como de Esta es la representación del ácido clorhídrico, fuerzas intermoleculares. Un poco complicado, ¿no? Mucha teoría. Y la número 10 dice, represente la disolución de bromuro de litio en agua. Bueno, esto está todo grabado, así que lo podemos poner para que ustedes puedan graficarlo en su cuaderno ya cuando termine la clase, ¿no? Bromuro de litio en agua. En agua. ¿Cómo represento esa disolución? Dice. Entonces aquí ya no estamos hablando de una sustancia sola, ¿no? Estamos hablando de dos sustancias. De bromuros. K litio. Ni. Miren, tengo un compuesto acá y acá tengo agua, que es otro compuesto, ¿no? Este bromuro de litio es un compuesto iónico. ¿Por qué iónico? Porque acá tengo el metal, mira, metal. Y el bromo es el no metal, ¿no? Si yo tengo un metal unido a un no metal, es un compuesto iónico. Y este es agua, que es un compuesto covalente polar. El agua es covalente polar. Entonces estamos hablando de una atracción entre un ion, iones, agua. Y son iones, entonces el metal se va a hacer positivo. Acuérdense que el metal es el que pierde un electrón, ¿no? Por eso es que se enlaza, ¿no? El metal litio va a perder un electrón, que lo tenía acá, y el bromo que tenía 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo va a ganar. Lo pierde su electrón, ¿no? O sea, va a pasar aquí a allá. Se forma un compuesto iónico. Litio más 1 y bromo con sus 8 electrones, porque uno ya le ganó al otro, ya le quitó, negativo. Esta es la representación de Lewis, ¿no? Del bromuro de litio. Pero me dice que represente esto en agua. Entonces, lo que tengo que hacer es un catión unido al agua. Pero el agua, en este caso, voy a poner el catión aquí. El agua sería, pues, los polos opuestos, ¿no? Acá también. Polos opuestos. Y acá también. Este catión es positivo. Entonces, acá atrae el litio positivo grande. Por lo tanto, atrae la parte negativa del agua, ¿no? Negativa del agua, negativa del agua. Mientras que el bromuro, voy a poner para acá el bromuro, negativo, atraería la parte positiva, ¿no? Acá voy a poner otra molécula de agua, pero la parte positiva. Y acá otra molécula de agua, la parte positiva. Y la negativa está lejos. Más o menos así sería la representación de una atracción de una sal, bromuro de litio, en agua. Acá voy a poner otro más, ¿no? Negativo y positivo. Por eso es que hay una atracción entre iones y un compuesto covalente polar como el agua, ¿no? Esta sería la representación de la disolución de bromuro de litio, una sal, en agua. Cuando ustedes vean lo que es sales, óxidos, van a darse cuenta que es una sal. Eso es lo que vamos a ver el primer trimestre del próximo año, tercer año. Entonces, esta es la representación de bromuro de litio en agua. Miren cómo se forma, ¿no? Son las moléculas polares, pero el polo negativo unido al polo positivo o al ion positivo, que es el catión. Y aquí las moléculas polares, acá faltó el negativo, las moléculas polares, la parte positiva se atrae con la parte negativa del anión, que es en este caso el bromuro, ¿no? Miren acá también, ¿no? Hay un anión unido a una parte positiva y acá un catión unido a la parte negativa. Más o menos así sería la representación del bromuro de litio. Si yo les digo que representen, ustedes tienen que dibujarme algo así, ¿no? Más o menos, no necesariamente bonito ni nada, pero sí se tiene que representar esa atracción de polos opuestos.
Esta es la pregunta número 10 y creo que ahí termina la teoría, ¿no? Y vienen los ejercicios, dice. Ah, ¿qué? ¿Ya? Ah, ya, pues entonces vamos a hacer la tarea, pues, una vez, ¿no? Para que ustedes ya tengan su tarea hecha. Primero, igual, ¿qué hora es? 10:36. Uy, nos queda poco tiempo, vamos a aprovechar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mejor haciendo los ejercicios, ¿no? Va a haber un repaso también de todo esto. Dice, ¿qué fuerzas intermoleculares actúan en la disolución de una sal, como por ejemplo el sulfato de cobre, en agua? A ver, una sal, como el cloruro de sodio, tiene iones. Agua es un compuesto polar, covalente polar. Entonces, las fuerzas intermoleculares que actúan serían, pues, ion, dipolo. El ion con el dipolo. Aquí tiene que poner ion, dipolo. Acá dice, en un recipiente que tiene gas argón, un gas noble, ¿qué fuerzas intermoleculares existen entre los átomos de dicho gas? Bien, solamente tengo argón. El argón es un elemento químico, un gas noble, ni siquiera está mezclado. Por lo tanto, si no tiene más que argón, ese gas es un argón puro, entonces no tiene ni polaridad ni nada. Es un gas totalmente apolar. Y para todo compuesto apolar, las únicas fuerzas intermoleculares son las fuerzas de London. Así que acá tiene que poner fuerzas de London. La 3 dice, representa las fuerzas intermoleculares en las moléculas de H2S. Sí, lo que tienen que ver ustedes es, así como pusimos con el agua, o como el puente de hidrógeno, acá tienen que poner las moléculas de H2S. Vamos a verlo rapidito en la pizarra, a ver si les puede ayudar en algo. ¿Es molécula polar o apolar? H2S. ¿Polar o apolar? Ah, me escribieron por ahí. Dice, ¿fuerzas de qué, profe? Intermoleculares, pues, ¿qué fuerzas intermoleculares? Polar. Una molécula polar. Entonces yo voy a poner la molécula polar como si fuera el H2S, lo voy a poner como si fuese una molécula con polos, positivo y negativo. Ahí está. Esa es mi molécula polar. Ya de frente le puse un polo. ¿Ya? No voy a poner hidrógeno ni azufre, simplemente polos, positivo y negativo. Si esta es una molécula de H2S y yo quiero juntar con otra molécula de H2S, pues se supone que se va a juntar acá. ¿Pero qué polo pongo acá? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo está bien así? ¿O está mal? ¿El negativo se puede traer con el negativo? No. Acá estaría mal. Sería acá positivo y acá negativo. Eso sería. Y acá, de repente acá otra molécula de H2S, pero la parte negativa con la parte positiva. Y acá, la parte positiva con la parte negativa. Y por acá, negativo con lo positivo. Entonces, así se van atrayendo unas moléculas con otras, ¿no? Acá otra más, ¿no? Negativo con positivo. Y por acá, negativo con positivo. Y por acá, negativo con positivo. ¿Ves cómo se van atrayendo unas con otras? Entonces, esta sería la representación del H2S y sus fuerzas serían fuerzas dipolo, dipolo, porque no tiene puente de hidrógeno. HS no es puente de hidrógeno. Es una fuerza de un compuesto polar con otro compuesto polar. Son dipolos permanentes, son dipolo-dipolo. Esa sería la representación del H2S. Si fuese representación puente de hidrógeno, tendría que poner pues, unos enlaces entre los hidrógenos y los oxígenos, ¿no? Que sería puente de hidrógeno. Acá no. Estas son atracciones de dos polos opuestos nada más. Esa sería la representación de la pregunta número 3, ¿no? La 3. Dice 4. Representa las fuerzas intermoleculares entre las moléculas polares del agua. Ya. En este caso se parece a esto, pero no vamos a poner atracciones solamente de polos opuestos. Voy a borrar esto. Ahora voy a cambiar el H2S por el H2O. Ya. Igualito. Voy a poner mis moléculas de agua con azul. Voy a tratar de hacer como si fuese una U. Negativo, positivo. Ya. Ahí están mis moléculas de agua. Entonces, si este es negativo, entonces otro positivo vendrá por acá, ¿no? Mejor voy a ponerlo así medio como si fuese un U. Positivo, negativo. Y acá tendría que haber otro positivo con negativo. Y acá otro más, ¿no? Aquí sale. Voy a tratar de juntarme por acá. Positivo con negativo. Y acá también, ¿no? Negativo con positivo. Y así voy cerrando esto, ¿no? Positivo, negativo. Acá negativo, positivo. Ya. Pero la atracción sería esto, ¿no?
Este que está acá. Trato de hacer como una especie de, como un resorte. Aquí, un resorte. Esto sería un enlace, pero ya no es dipolo-dipolo, porque la molécula es agua, y el agua tiene puente de hidrógeno. Entonces acá sería puente de hidrógeno. Miren la diferencia con el otro. El otro era dipolo-dipolo. Ahora no. La atracción es puente de hidrógeno porque en el agua existe un enlace HO, que es típico de los puentes de hidrógeno. En cambio, en el H2S, la atracción era, o el enlace era hidrógeno con azufre. No es puente de hidrógeno. A ver, vamos a ver qué dice en la pregunta 2. Dice, acá es fuerzas de London, nada más no hay otra, la número 2. Entonces acá tienen que representar esta figurita que hemos hecho, pero pongan ahí, en vez de poner enlace dipolo-dipolo, tienen que poner enlace puente de hidrógeno, ¿no? Esas atracciones que se dan entre los polos opuestos se llaman puente de hidrógeno. Eso abunda en muchas moléculas en la agua, pues, y con el amoníaco también, ¿no? Lo que tiene enlace ácido fluorhídrico también puente de hidrógeno. Vamos a ver la número 5. Nos faltan 3 minutos. Repito. Dice, se tiene cierta masa de nitrato de plata cristalizado en estado sólido. Sólido, ¿eh? ¿Qué fuerzas actúan internamente en dicha sustancia? Tengo solamente una sal, que es un compuesto sólido y tiene metal plata. Por lo tanto, es un compuesto iónico. Y no está disuelto en agua, no está mezclado con oxígeno, no está mezclado con agua, no está mezclado con nada. Por lo tanto, las únicas fuerzas que actúan aquí de este compuesto cristalino iónico es las fuerzas iónicas. Acá hay fuerzas iónicas. O sea, es un compuesto iónico, se atrae entre sí por sus fuerzas entre un catión y un anión. No está mezclado con nada, por lo tanto, es fuerzas iónicas. Este enlace es muy fuerte, es un enlace químico electrostático, ¿no? De cargas eléctricas, cargas opuestas, y por lo tanto es bien difícil de romper, ¿no? Hay que fundirlo a más de 1000 grados este compuesto. 6. ¿Se podrá disolver en agua? A ver, ¿qué dice? ¿Se puede o no se puede disolver NH3? ¿Qué me dice? A ver, pito, faltan 2 minutos. El NH3 es un compuesto polar, y el agua también es un compuesto polar. Y dijimos que el polar con lo polar se atrae. Por lo tanto, el NH3 sí se disuelve en agua, y bastante, ¿no? Dice, explique según las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares que actúan entre estos dos son puentes de hidrógeno. Y si son sustancias polares, entonces la atracción entre polo y polos sí se va a dar. Por lo tanto, aquí la disolución es muy amplia, ¿no? Se disuelve bastante amoníaco en agua, o agua en amoníaco también, ¿no? Y al final las fuerzas intermoleculares que se presentan son puentes de hidrógeno. La 7. Se podrá disolver bastante o poco nitrógeno en agua. El nitrógeno es apolar y el agua es polar. Se disuelve poquísimo, No. muy poco. Es una apolar con uno polar. La atracción es muy poca, ¿no? O sea, no hay atracción. Por lo tanto, si se disuelve poquito, poquito. Muy poco nitrógeno está disuelto en agua. Casi nada, ¿no? Sí hay una disolución poquísima, escasa. No es como acá que se disuelve bastante. ¿Y qué fuerzas intermoleculares actúan en el O2? A ver, ¿qué fuerzas? Para terminar. Esto es una molécula apolar, por lo tanto es fuerzas de London, nada más. Acá, el ácido clorhídrico es una sustancia polar, pero no tiene enlaces HF, HO, HN. Por lo tanto, tiene fuerzas de London y dipolo-dipolo. Dipolo. Dipolo. Y acá el HCN es una molécula polar, por lo tanto tiene fuerzas de London y también tiene dipolo-dipolo, porque no hay enlaces HF, HO o HN. Es HC, por lo tanto es fuerza de London y dipolo-dipolo. Y el azúcar en agua. El azúcar es una sustancia polar, aunque no parezca, es polar. Y el agua también es polar, pero el enlace del azúcar hay OHs, o sea, hay OHs en azúcares. Por lo tanto, el azúcar es una sustancia polar que tiene puente de hidrógeno. Y el agua también tiene puente de hidrógeno. Por eso es que los dos son enlaces polares con puente de hidrógeno y su disolución es altísima. El azúcar con el agua se disuelve bastante, ¿no? Entonces, las fuerzas intermoleculares serían acá puente de hidrógeno, azúcar en agua. Puente de hidrógeno, puente de hidrógeno. Los dos tienen puente de hidrógeno. Ahí termina. A ver, vamos a dejar un ratito esto. ¿Alguna pregunta? De repente las preguntas anteriores. A ver.
Ya son 11:45. Profe, le queda exactamente un minuto. Ya terminamos, ya no queda nada. Tenemos 11:45 ya. Entonces, en conclusión, miren, esta clase no es tan bonita que digo, ¿no? Es un poco de teoría más que todo. Pero lo que sí les puedo decir es que tratemos de interpretar, analizar la molécula. Si yo no estoy seguro si la molécula es polar o apolar, pues lo que tengo que hacer es tratar de hacer su estructura de Lewis. Con la estructura de Lewis yo más o menos ya disipo una duda. Digo, si la molécula tiene electrones libres, entonces tiene que ser polar. Y si es polar, entonces puede haber dos caminos, ¿no? Que sea un polar con dipolo-dipolo o que sea polar con puente de hidrógeno. Si tiene esos enlaces H-FON, puente de hidrógeno. Si no los tiene, dipolo-dipolo. Por supuesto que también tiene fuerzas de London, ¿no? Y si la molécula es apolar, las únicas fuerzas que atraen unas moléculas con otras apolares son fuerzas de London, las únicas, que son muy débiles y prácticamente se manifiestan cuando están próximas, unas muy cerquitas unas con otras, ¿no? Ahí se nota. Pero generalmente aquí, por ejemplo, yo tengo nitrógenos y oxígenos que no se atraen nunca, están separados uno por acá, uno por allá, están en todas partes, por todos lados, pero no se atraen, no se juntan para formar una atracción entre ellas, no se manifiesta. Que si yo lo compacto, lo hago en un recipiente chiquitito, ahí sí se puede ver las fuerzas de London entre ellas, ¿no? De tal manera que se pueden fundir, no se hacen líquidos, no se pueden licuar, digamos, se puede hacer líquido. Ahora sí, vamos a dejarlo acá. Entonces ya no hay, las tareas las mandan, la última tarea, la próxima semana ya no hay exámenes ni orales, ni escritos, ni nada. Solamente esperar la última tarea, que es la tarea 7, y el repaso de la otra semana, preparándonos para el examen muestral, que es la quincena de diciembre, más o menos. Por ahí. 13, 12 creo que es. La verdad no me acuerdo. Pero es en diciembre la segunda semana. Y ahora sí. Chao. Voy a parar esto. Chao, Chao, profe. profe.